Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 21 de junio. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 14 al 21, con el título Pedro, lleno del Espíritu Santo, saturado de la palabra de Dios. Vamos a ver la primera parte del primer discurso o primer sermón de Pedro en el libro de Hechos después de haber recibido el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Si yo estuviera en la posición de Pedro, hermanos, yo creo que estaría paniqueado. Porque lo que acabamos de ver en el pasaje de ayer es que los discípulos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a predicar, a proclamar la grandeza y la gloria de Dios en diferentes idiomas. Idiomas comprensibles, entendibles, inteligibles. No estamos hablando de una murmuración extática, de hablar en lenguas, sino que estaban hablando en idiomas que verdaderamente existían. Y personas de diferentes regiones, al escucharlos, se quedaban asombrados y decían: ¿cómo es posible que estos discípulos, hombres sencillos, estén hablando en diferentes idiomas y nosotros los estamos entendiendo? Luego algunos dijeron: estos están locos, están borrachos. Y fue algo completamente imprevisto e inesperado. Claro, por una parte los discípulos estaban esperando el derramamiento del Espíritu Santo porque Jesús se los había prometido. Pero nunca sabían cómo iba a llegar el Espíritu y cuáles iban a ser sus consecuencias, qué iba a pasar. Así que todo esto es algo novedoso, nuevo y completamente imprevisto para Pedro y los discípulos. Entonces empiezan a acusarlos de estar locos, de estar borrachos. Y Pedro inmediatamente se levanta y da una defensa de lo que está ocurriendo y además predica el Evangelio de una forma concisa que trae convicción al corazón. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo guió a Pedro a defender la obra del Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Pedro fue guiado por el Espíritu Santo y saturado de la palabra de Dios. La defensa que él da a los judíos es una defensa bíblica. Y dice la palabra en el versículo 17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esto era algo nuevo, porque para los judíos, primeramente, pues el Espíritu Santo venía en ocasiones para cumplir el propósito de Dios, pero ese Espíritu no quedaba sobre una persona, o sea, no era un espíritu que moraba dentro de cada persona, era algo que Dios hacía en ocasiones especiales a través de siervos especiales elegidos, no cualquier persona, para cumplir sus propósitos. Pero luego vemos cómo aquí en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32, se profetiza acerca de un día cuando el Espíritu de Dios será derramado sobre todos, personas de diferentes edades, diferentes culturas. La única cosa iba a marcar al pueblo elegido de Dios no iba a ser la etnicidad judía, sino que la fe en Cristo Jesús. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, no solamente los siervos grandes de edad, sino también los niños y los jóvenes. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Personas de todas las edades. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, proclamarán la palabra de Dios. Ahora, hermanos, cuando hablamos de
La profecía, yo creo que muchos pensamos que la profecía solamente es predecir lo que va a ocurrir en un futuro. Pero no solamente predecir, hermanos, es predicar, es proclamar. Y como vimos en el pasaje de ayer, de los versículos 1 al 13, cómo empezaron a proclamar y a predicar la palabra y el evangelio siendo llenos del Espíritu Santo. La profecía no es solamente hablar del futuro y decir en tal fecha va a ocurrir esto, tú te vas a casar en tal fecha, vas a tener tantos hijos. No, estamos hablando de proclamar las proezas, la grandeza de Dios. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo creo que esto era algo completamente inesperado para los discípulos también. Vemos en el libro de Hechos cómo se va desarrollando la teología de Pedro. La gran mayoría de los discípulos creían que los judíos eran el pueblo especial, elegido de Dios. No entendían que el plan de Dios desde el principio fue incluir a los gentiles, a las naciones, dentro de su cuerpo elegido a través de la fe en Cristo. Veremos en el pasaje de mañana y pasado mañana, hermanos, el primer discurso de Pedro o su primer sermón guiado por el Espíritu Santo, donde él predicará el Evangelio. Presentará a Cristo Jesús crucificado, sepultado y resucitado, y luego le dirá a los judíos reunidos ahí: ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Quién es Jesús para cada uno de ustedes? ¿Lo van a rechazar o lo van a aceptar? ¿Se van a arrepentir de sus pecados o van a seguir viviendo esa vida soberbia, egocéntrica, esa vida de pecado que los lleva a la muerte? Hermanos, como vimos aquí en el pasaje de hoy, Pedro no fue perfecto, pero fue usado por Dios, fue guiado por el Espíritu Santo y fue saturado de la palabra de Dios. Y eso fue lo que le dio la valentía para predicar la palabra fielmente y valientemente. Quiero que oremos de esta manera, hermanos. Oh Padre Celestial, ayúdenos a recuperar la esencia cristiana de la iglesia primitiva. Vemos como Pedro no dijo: oh, en mi opinión yo creo que tal y tal cosa, esta es mi interpretación. No, dice la palabra de Dios tal y tal cosa, y estamos viendo nosotros mismos el cumplimiento de estas profecías de la palabra de Dios. Fue guiado por el Espíritu, no por su carne, y predicó la palabra de Dios, no su opinión personal. Oremos y pidámosle a Dios que nosotros seamos como los cristianos de la iglesia primitiva, que seamos llenos del Espíritu Santo, guiados por Dios, saturados de la palabra, para poder así nosotros predicar el Evangelio con denuedo, para que podamos dar ese testimonio poderoso que el mundo necesita ver. Que Dios nos use como instrumentos de bendición, llenos del Espíritu Santo, saturados de su palabra. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.